Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que van a ver este video, que creo que será de mucha bendición y de parte del Señor. Estamos nuevamente aquí y seguimos en lo que Él nos ha mandado a hacer, no solo por las redes, sino también con cada persona que nos encontramos. Es necesario que sigamos expandiendo el reino de Dios a todos aquellos que tengamos al alcance y que tengamos esa dirección de parte de Dios también, porque cada persona tiene su tiempo para que llegue al Señor. No podemos apresurarnos a los tiempos, porque hay tiempos para algunos y hay tiempos a futuros para otros. Así que es necesario que ser entendido en los tiempos y dejar que el Señor obre en la vida de ciertas personas, porque llegará el momento donde esas personas conocerán la verdad. Y hablando un poco acerca de eso, estas semanas atrás que no había pues compartido temas como los que hemos estado hablando anteriormente, no lo había hecho por muchos motivos, pero aquí estamos, volvimos otra vez a retomar lo que estábamos haciendo, porque es necesario seguir perseverando y hablando lo que hay que hablar de parte de Dios, lo que Él nos ha mandado a hacer como siervos de Él, como sus hijos, como escogidos. Así que quiero compartir un tema que creo que ha bendecido mi vida. La verdad sí ha bendecido mi vida muy grandemente. Y es acerca de la lealtad y la fidelidad. Leales o fieles. Son dos palabras que tienen como un significado que es parecido, pero no son iguales. Entonces, el Señor ha ministrado mi vida en estos días, en esta semana, acerca de esas dos palabras, porque en 2 Corintios 2:13 habla de que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero, ¿a qué realmente se refiere el Señor en esa palabra cuando nos habla ahí? Porque muchas veces confundimos cuando decimos, no, entonces no importa lo que yo haga, Dios sigue siendo fiel conmigo y pues me va a dar lo que tiene que darme. Y ese es el mayor error que a veces cometemos, de creer que cuando hacemos cosas por desobediencia propia, creemos que Dios va a respaldarnos con lo que hacemos después. Y ahí es donde caemos en error, porque una cosa es que hagamos algo no por voluntad propia, sino porque es algo que lo hiciste y no sabes por qué, simplemente sucedió y ya. En esa parte sí Dios permanece fiel con nosotros, pero a veces queremos tomar eso para andar haciendo lo que queremos y las cosas no son así. El Señor no puede ser burlado, como dice la palabra. No podemos andar queriendo pecar y hacer lo que queremos simplemente porque decimos, no, es que Dios es fiel y no importa lo que yo haga. Y no, las cosas no son así realmente. Hay que enseñar la palabra como es, sin quitarle y sin creer algo que está fuera del contexto realmente. Porque cuando el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo ahí, le está hablando de la fidelidad de Dios, que si caemos, que si cometemos errores,
que si le fallamos inconscientemente, porque eso pasa, a veces le fallamos inconscientemente. A veces decimos, pero ¿por qué hago esto si yo no quiero hacerlo? ¿O por qué me pasa esto si yo quiero seguir persistiendo? Toda esa cosa es cuando Él dice, es que yo sé que tú eres débil y que tú me necesitas y por eso yo soy fiel para levantarte, para volverte a llevar al camino verdadero, porque eso es lo que el Señor quiere. El Espíritu Santo en nuestras vidas lo que hace es enseñarnos la verdad, que esa verdad que Él nos enseña es la que nos hace libres realmente. Porque yo en estas últimas semanas he entendido que gracias a su fidelidad, a su gran amor, muchas cosas en mi vida han sido renovadas y restauradas, porque yo pensaba que Dios me había abandonado en esas áreas y que Dios no me había respondido y que no había escuchado a lo que el Señor decía. Pero cuando me di cuenta, realmente Dios estaba obrando también ahí. Y por eso es importante que nosotros permanezcamos fieles a Él, no por nuestra propia cuenta, porque yo se lo digo realmente, es imposible que el ser humano pueda serle fiel a Dios por su cuenta. Es imposible. Tenemos que pedirle ayuda al Señor. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser fieles y leales a Dios. Y hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Para ser fieles a los demás, tienes que ser fiel a Dios primero. Para después ser fiel a los demás, tienes que ser fiel a Dios primero. Y para poder serle fiel a los demás, también tienes que ser fiel a ti mismo. Porque si tú mismo te eres infiel, ¿cómo tú le vas a ser fiel a alguien que está afuera, o a alguien de afuera, o a alguien de la iglesia? Es imposible eso. Solo cuando el Señor realmente es el que nos revela y nos enseña que su fidelidad tiene que ver con serle fiel a Él, serle leal a Dios. Hay que serle leal a Dios, porque a veces somos fieles, lo digo así, cuando vemos a alguien. Por ejemplo, hay mucha gente que es fiel al pastor, a los líderes, pero solo cuando ellos están presentes. Pero realmente son fieles cuando ellos no están. Esa es la importancia que debemos entender. Hay que ser fieles estén o no estén, porque ahí estamos dando a entender que nuestra fidelidad está por encima de la persona que está ahí, y que estamos siendo fieles a nosotros mismos y primeramente a Dios. Estamos siendo fieles a Dios, fiel a nosotros mismos y fiel a nuestros líderes, a nuestros hermanos, que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este tiempo. Porque a veces estamos hablando de fidelidad y solo somos fieles cuando el líder está, cuando el pastor está, cuando alguien me está viendo, cuando alguien está cerca. Y cuando esa persona no está, ¿eres fiel realmente? Debemos entender que para serle fiel a Dios, para serle fiel a los demás, para serle fiel a ti mismo, primeramente debemos tener en cuenta que el Señor es el que tiene que ayudarnos para ser fiel a nosotros mismos y después a los demás. Si tú no le eres fiel a Dios, no vas a poderle ser fiel a los demás. No vas a poder serte fiel a ti mismo. No vas a poder serte leal a ti mismo ni leal a los demás, porque tú mismo te estás siendo infiel. Tú mismo estás rompiendo con lo que has hablado y estás perdiendo autoridad. Es necesario que volvamos a esa lealtad y a esa fidelidad a Dios, a ti mismo y a nuestros hermanos.